Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en el programa Lectura Semanal. Está conmigo Ramsés y estoy yo con ustedes, Vladimir. Vamos a dar paso a la lectura del artículo de Alfredo Jalife Rajmed, publicado en La Jornada, nuevamente. El día miércoles 18 de marzo de 2002, acompañado del trinar de las aves locales. Inicia la lectura, ¿no? Sí. Este artículo se llama Conflicto constante y la desinformación e información como arma de destrucción masiva. La agonía de la verdad. Muy bien. Eso lo vivimos aquí en México muy intensamente. Sí. Hace 15 años, el mayor Ralph Peters, responsable de la Guerra del Futuro en el departamento del vicejefe de Estado Mayor para el Espionaje de Estados Unidos, publicó un estrujante documento con Conflicto Constante, que anticipó el papel determinante de la desinformación y la información. Entramos a la época del conflicto, factor desestabilizador supersic de nuestros tiempos. Es el crónica de un desastre anunciado, ¿no? ¿En qué año fue publicado? Hace 15 años. Hace 15 años. 97. 97. Desde 97, bueno, ya nosotros venimos leyendo a Jalife, ¿no? Si en el pasado se buscaba adquirir información, hoy el desafío consiste en manejar superficie la información. Aquellos que puedan clasificar, digerir, sintetizar y aplicar el conocimiento relevante ascenderán profesional, financiera, política, militar y socialmente. Hoy, la cúpula militar geoestratégica de Estados Unidos y Rusia se concentra y centra en el poder del arma de la desinformativa e informativa, lo cual aborda desde el punto de vista geopolítico Igor Panarin, cercano asesor del régimen del recién reelegido presidente Vladimir Putin, sino el que dice que Estados Unidos puede dividirse. Del total de sus 14 libros, Panarin consagró 12 a la guerra de información y otros 2 a la psicología aplicada a la seguridad nacional. Qué barbaridad, psicología aplicada a la seguridad nacional. Eso a mí, traducido al castellano corriente, así del chilango, me suena a coco wash, como a lavado de cabeza, ¿no? Introducir ideas en la sociedad para sostener esa ideología, ¿no? De seguridad nacional. Peters considera que los vencedores, entre los que se incluye, son una minoría Sikh, cuando la información es tanto el motor como el significador del cambio. Juzga que para las masas Sikh del mundo, devastadas por la información que no pueden manejar o interpretar Sikh efectivamente, la vida es asquerosa y salvaje. Hoy la esclavitud posmoderna es apabullantemente desinformativa. Pues es parte de cómo se consolida, ¿no? Es que de alguna manera siempre ha sido, ¿no? También en aquella época de la esclavitud más tradicional, ¿no? De grilletes. Se llama literal, ¿no? Así como su sentido
Ajá, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Ya sin subterfugios. En esa época, O sea, la esclavitud, ¿no? ajá, que en esta época y en aquella época la desinformación era vital. A los esclavos de grilletes se les mantenía desinformados, como impidiéndoles tan solo el acceso a la escritura y la lectura. ¿No? Eso ya era mantenerlos en la desinformación total y absoluta. Pues sí, porque no había una, como ahora que con la televisión, por ejemplo, no necesitan que leas, que sepas leer, o que escribas, ¿no? Porque ellos te pueden decir la información ya, así como dice acá, ¿no? Digerida, como ellos mejor les parezca. Y como dice Jorge Saldaña, el que edita informa. Peters apostó que en el umbral del nuevo siglo estadounidense, de resonancia ideológica con el proyecto para un nuevo siglo estadounidense, TENAC por sus siglas en inglés, fracasado manual de guerra de los neoconservadores estrusianos en alianza con Netanyahu, curiosamente publicado el mismo año, Estados Unidos sería más rico sí, culturalmente, más letal sí, y todavía más poderoso, lo cual excitará odio sin precedente. Por supuesto, y es de lo que se trata, ¿no? Principalmente es otra de sus armas desde la antigüedad del odio, insertar el odio, ¿no? Pero es lo que decíamos también al principio, es un coco wash, ¿no? Por eso utilizan. Desde el comportamiento, ¿no? Bueno, desde ahí no empiezan a moldear tu comportamiento. Sucesivamente. Con toda esa desinformación. Tremendo. Podemos afirmar categóricamente, 15 años más tarde, que Estados Unidos no es más rico ni más poderoso, pero que indudablemente su oligopolio transnacional multimediático lo ha hecho más letal culturalmente. Ciertamente. Asevera que el mundo vive una época de verdades múltiples super sí, lo cual condimenta con su paradigma neohegeliano sobre el conflicto constante entre amos y esclavos, que definirá las bifurcaciones del futuro entre los amos sí de la información y sus víctimas sí. ¿No? Todos los ciudadanos de a pie. En el pasado, la información superior sí, frecuentemente encarnada por la tecnología militar, asesinó sí a través de la historia cuando sus efectos solían ser políticamente decisivos, pero no intrusivos a escala personal, una vez que el pillaje y la violación habían concluido. La tecnología era más apta para derrumbar los pórticos de la ciudad que para cambiar su naturaleza interior. En medio de la información desorientadora, ayer la ignorancia era dicha, hoy la ignorancia no es posible, solo el error. Bueno, sí, o sea, estás mal informado. Aduce en forma ominosa que la expansión contemporánea de la información asequible es inmesurable, incontenible y destructiva, así para los individuos y las culturas enteras, sí, incapaces de controlarla. Se salió de la botella el genio de la desinformación en forma de bytes. Sí, o sea, lo que es la red, ¿no? Y por ejemplo el Twitter y todo ese asunto. Arguye que la información destruye los trabajos y culturas tradicionales, seduce, traiciona, pero permanece invulnerable, y aquellos que no pueden reconciliar la información con sus vidas o ambiciones estarán alienados, sí. Sentencia arrogantemente que individuos o culturas que no pueden unirse o compartir con el imperio de la información de Estados Unidos, solamente les queda el fracaso inevitable. Sí, cómo no.
investiga con entonaciones rememorativas del pernicioso choque de civilizaciones de Samuel Huntington que las culturas no competitivas, sí, como el Islam árabo-persa o el segmento disidente de la población de Estados Unidos, están enfurecidos ya que sus culturas se encuentran sitiadas cuando sus apreciados valores han sido disfuncionales. El obrero de Estados Unidos y los talibanes en Afganistán son hermanos en sufrimiento. Dice, abundan los ciudadanos desechables y los sindicatos obreros irrelevantes en medio de la ferocidad demográfica. Juzga despectivamente que el hermano gemelo foráneo es el islámico o el africano del Subsahara o el graduado de la Universidad Mexicana SuperSIC. Hoy Hollywood llega donde Harvard nunca penetró. Hollywood por encima de Harvard. Claro. Y muy por encima. Y te está, pero esto lo dice Jalizo o es el otro tipo. Lo de que Hollywood llega donde Ajá. el otro tipo. El otro tipo, ajá, o sea, entonces, y de México, o sea, sí, o sea, entonces es algo global. Juzga despectivamente que el hermano gemelo foráneo es el islámico o el africano del Subsahara o el graduado de una universidad mexicana SuperSIC. Sí, o sea, él está hablando de que es global, ese asunto es global. Y México no tendría por qué estar exento de algo global, ¿no? Rechaza las críticas que los extranjeros desechables asestan a Estados Unidos cuando el culto de la victimización se ha vuelto un fenómeno universal y es una fuente de odios dinámicos. Cabe señalar que todavía no aparecían en el horizonte las atrocidades de militares estadounidenses en Abu Ghraib en Irak, ni la enuresis militar sobre los cadáveres afganos. Cuando se orinan. En la revolución de la información global, el efecto del video es más inmediato e intenso que el de las computadoras. Si la religión es el opio del pueblo, el video es su cocaína. Muy bien. Pone al pueblo bien trabado. A mi juicio, aún peor que la posesión y la difusión masiva de un video letal es su montaje deliberado. Con bastante precisión y 15 años de antelación, previo que ya no había más paz en el mundo con conflictos múltiples y en formas mutantes en todo el globo, cuando el papel de facto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos será conservar al mundo seguro para nuestra economía y abierto para nuestro asalto subcultural. Para estos fines realizaremos una buena cantidad de matanzas construidas por un ejército centrado en la información, manipulando los datos para la efectividad y la eficiencia y negando las ventajas similares a nuestros oponentes, lo cual requiere una buena dosis de tecnología en los campos de batalla urbanos y multidimensionales. Pues eso es lo que vemos, lo que hacen con las encuestas en la televisión, ¿no? Ahora que es el campo de batalla urbano, ¿no? Exactamente. Aquí, por ejemplo, ves a los encuestadores en la calle, ¿no? Aquí han venido ya varios, ¿no? A intentar, y pues todas las preguntas son tendenciosas. Sí. ¿No? Y de lo que se da uno cuenta es de que van a eso, a manipular la información, ¿no? Todo es para manipular la información y al final de cuentas desinformar. Las guerras emocionales, odio, envidia y codicia, definirán los términos de las batallas, más que la estrategia en las que la superioridad de la información incisivamente empleada debe ser más filosa que la bayoneta.
Sí, porque es con lo único que van a realmente a sustentar, ¿no? O sea, manipulando que la gente... Porque Ajá. hay muchas guerras, por ejemplo, la gente, pues, si no es por la televisión y eso, no las aceptaría, ¿no? O sea, si no es porque... Sí, o sea, ya están, como dice ahí, ¿no? O sea, es un arma cultural muy letal. O sea, ya está la gente muy penetrada por la cultura norteamericana y ante la invasión ya no le parece tan terrible, ¿no? Ya no se opone tanta resistencia por toda esa permeada cultural que ya ha hecho Estados Unidos, ¿no? Se mofa de las Casandras que suponen la decadencia de Estados Unidos y considera que la fuerza basada en la información es un derivado de la cultura de Estados Unidos, la más triunfante de la historia. ¿No estará confundiendo oblicuamente Peters la cultura eternal o eternal, aquello que queda después de haber olvidado todo, como suelen enseñar a los franceses clásicos, con el vulgar entretenimiento del eje Hollywood Las Vegas? Vámonos. Pues eso ya es conocidísimo, ¿no? Alaba la destreza de alaba la destreza informática del sistema educativo estadounidense que alcanza el sumum en el ejército y sus tecnoguerreros. O sea, sí le estoy invirtiendo mucho en también Sí, en la guerra cibernética y en capturar, ¿no? También. Tecnoguerreros también lo que yo había visto que eran los tecnoguerreros, o sea, son ya las aplicaciones electrónicas que llevan los militares, ¿no? O sea, que son ya para la visión a través de las paredes, para sonidos más de otros de bajo, de ultrasonido, o sea, ya les permiten, o sea, el soldado ya está equipado con capacidades más allá de las humanas, Sí. pero mediante artilugios electrónicos. Yo había escuchado Sí, que sí, eso ¿no? era lo que eran también los como electroguerreros, ¿no? Tecnoguerreros. Tecnoguerreros, ajá, de tecnología. Ya. Juzga que la prioridad número uno de los gobiernos no occidentales en las próximas décadas será buscar términos aceptables para el flujo de la información dentro de sus sociedades. Alega que su fracaso está programado. La tesis militarista sobre el conflicto constante y la desinformación de Peters no dista mucho del enfoque del británico leidiano Robert Cooper, con el nuevo orden mundial y el oligopolio multimediático global. Asistimos impotentes, asistimos impotentes a la agonía de la verdad. Pues me parece que, como diría Guidobro, piensas en caer y no te das cuenta que vas cayendo ya. Pues sí. ¿No? Para cuando este artículo sale y está publicándose, esto ya venía sucediendo desde tiempo atrás, ¿no? Ya vamos cayendo desde hace tiempo. Llevamos tiempo cayendo en esta desinformación, en esta marea de desinformación, ¿no? En esta gran telaraña de mentiras. En esta gran maraña de mentiras, perdón. Maraña de mentiras. ¿No? Que son los medios de desinformación masivos, ¿no? Porque son esto una gran maraña de mentiras. Porque más que imprecisiones o errores, son, porque un error es cuando es accidental. No puede haber un error intencional porque ya no es error. Sí, ¿no? Y aquí son intencionales, o sea, son mentiras premeditadas lo que los medios de comunicación hacen y dicen para desinformar, para que la gente no sepa lo que realmente está ocurriendo en muchas situaciones, ¿no?
de todo tipo, y no solo en México, sino a nivel mundial, porque lo está diciendo un analista, no están poniendo a México en analogías junto con países muy distantes, ¿no? Dentro de una misma analogía puede ser de Medio Oriente a México, ¿no? Pero es una idea que ya está ahí impregnada en la población, en las poblaciones, ¿no? Pedro, o como ya en México se dice, las despoblaciones. Bueno, sí. Con aquello de los pueblos fantasma ya no se dice poblados, ya son despoblados, ¿no? En los despoblados. En los despoblados, bueno. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Illuminati. Para regresar con el artículo publicado el día de hoy también en la jornada. Ah, sí. Ajá. Pero antes nada más quería hacerles un pequeño anuncio comercial que ya está a la venta el primer libro de Furoshiki en español. Si quieren, pueden contactarnos por el chat o por cualquier otro vía para obtener su libro. Ahora sí, pasamos a nuestro... a nuestra pequeña pausa y regresamos con el artículo del día de hoy. Que del día de hoy, publicado en la jornada también. Argentina, Malvinas Jurídicas, Corralito 2 y Guerra del Gas. Muy bien. Vamos a ver, se va a poner muy emocionante este artículo. A ver qué tal, ¿no? Bueno, entonces volvamos en unos minutitos.